Entonces, Lucas capítulo 6, hemos ido avanzando a través del libro de Lucas y cómo Lucas narra las cosas. Y hemos visto lo que Jesús viene haciendo en su ministerio y viene haciendo muchos milagros y viene haciendo muchas cosas, pero vamos a llegar a un punto muy especial. Para este momento, en Lucas capítulo 6, Jesús ya era muy conocido por las personas. Ya había muchas personas que le seguían, pero también había muchas personas que lo odiaban. Si vemos, y te acuerdas lo que hemos visto en las semanas, había estos fariseos, estos religiosos de la época que creían saber mucho, pero que estaban rechazando al mismo Dios hecho hombre, Jesús. Y tú podías estar en un lugar y escuchar: Jesús va a venir a Veracruz. Y si estuviera aquí en el bulevar, se llenaría el bulevar de gente que quería ver a Jesús. En este tiempo Jesús ya era muy conocido, todo el mundo había escuchado hablar de Jesús, sabían de sus milagros, sabían de todo lo que podía hacer, y había también mucha gente que lo odiaba. Muchos solo le seguían buscando un milagro. Había mucha gente que solo iba tras Jesús porque esperaban algo de él. Y posiblemente eso te ha pasado a ti. Te acercas a la iglesia o te acercas a Jesús porque quieres algo de Jesús, pero posiblemente no lo quieres a Él. Y debes de tener cuidado con ver en tu corazón qué es lo que está pasando y por qué estás aquí hoy. Y dices: bueno, yo estoy aquí porque mi mamá me dijo que si no venía no iba a dejar salir el fin de semana. Pero si tú vienes por tu propia cuenta, tienes que estar pendiente y checar por qué quieres a Jesús, qué esperas de Él, por qué lo sigues, por qué estás aquí hoy. Había mucha gente que seguía a Jesús por interés, porque quería y esperaba algo de Él. Pero en estos versículos y en este capítulo, Jesús va a ser una de las cosas más importantes en la historia. ¿Y te acuerdas cómo se llama la serie? La historia del Cristo, una historia para el mundo. Y nunca tienes que olvidar eso, que es una historia. Pero Jesús va a ser una de las cosas más importantes en la historia de la humanidad. Algo que va a ser muy importante y va a repercutir mucho a través de la historia. En estos versículos que vamos a ver, que son muy pocos versículos, vamos a ver algo muy importante que hace Jesús. Cómo la historia de Jesús cambia vidas y cómo la vida de Jesús cambia historias en este mundo. Pero vamos a ver en especial la vida de 12 hombres que decidieron escuchar a Jesús y decidieron seguirle. Hasta ahora Jesús ha caminado con muchos discípulos, tiene mucha gente alrededor, está rodeado de gente, pero posiblemente hasta ahora no ha cambiado la vida de nadie o de muchos, y muchos están ahí simplemente esperando algo de Él, pero sus vidas no han cambiado. Posiblemente aquí estés y sea tu caso. Estés aquí, pero tu vida no haya cambiado. Sigas en lo mismo de siempre. Y puedes estar muy cerca y puedes venir a todo y conocer mucho, pero la pregunta es si la vida de Jesús y la historia de Jesús ha cambiado algo en tu vida. Si puedes decir que ya no eres el mismo. Si puedes decir que hay un antes y hay un después por Jesús. ¿Cómo ha afectado la historia de Jesús tu vida? Hazte estas preguntas hoy. Y es la última reunión del año, y si has estado viniendo, ¿qué cosas y qué verdades has entendido de Jesús durante este tiempo? O sea, realmente ha sido un tiempo donde Dios ha hecho algo en tu vida, donde hemos visto esta historia y la historia de Jesús ha cambiado tu historia. Porque si no, simplemente estás viniendo, pero no estás escuchando con atención o no estás decidiendo cada semana seguir a Jesús y seguir lo que Él hizo y que su historia impacte tu vida y la cambie, porque eso es lo que hace. Y mira, capítulo 6, versículo 12.
Jesús viene de sanar a un hombre que tenía la mano seca, la mano atrofiada en un día de reposo, ¿te acuerdas? En un día donde supuestamente los religiosos no podía hacer eso, Jesús. No podía tener misericordia de alguien en un día de reposo. Estos religiosos poniendo por encima sus normas que la misericordia de Dios. Y en el versículo 12 dice, en aquellos días, él, hablando de Jesús, fue al monte a orar. Pero no solo a orar, sino mira lo que dice, y pasó la noche orando a Dios. Y eso me pone a pensar, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios el Hijo, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos estar en comunión con Dios? Una buena pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que oraste? Y dices, ¿qué es eso? ¿Cuándo fue la última vez que inclinaste tu corazón a Dios? Que derramaste tu corazón a Dios. Jesús, esto es algo común en él. Vamos a estar viendo en el Evangelio cómo Jesús está orando una y otra vez, pero sobre todo Jesús ora cuando tiene decisiones importantes que tomar. Algo que distingue a la juventud. Y créeme, cuando te digo estas cosas, quisiera que tuvieras la imagen de mí como un hermano mayor hablándote. No como alguien que te está regañando o alguien que te está juzgando, sino como un hermano mayor, porque soy, creo, mayor que todos aquí. No viejo, mayor. Pero eso, como un hermano mayor. Y muchos de ustedes no tienen hermanos mayores de sangre. Pero quiero que sepan que no solo vengo y me paro aquí para enseñarles algo, sino realmente así los considero, como mis hermanos menores. La Biblia, Timoteo, Pablo le dice a Timoteo eso, ve a los más pequeños como tus hermanos, hermanos de verdad. Y de verdad así los veo. Con algunos convivo más, algunos los conozco más que otros, algunos conozco su historia, algunos no, pero así los veo y así oro por ustedes. Y cuando les digo estas cosas es como un hermano mayor aconsejando. Miren, yo ya pasé por ahí y les conviene no seguir su corazón, sino seguir lo que Dios dice. Ya sé, yo ya traigo algunos raspones de no haber confiado en Dios. Yo ya traigo algunas heridas de haber seguido a veces mi corazón. Entonces, ahora cada vez que me veas y escuches, quiero que tengas esa imagen. Un hermano mayor hablándote. Y Jesús va a orar cuando toma decisiones importantes y algo que distingue a la juventud es que las decisiones que toma son impulsivas. No sé si te ha pasado, pero a veces actúan o actuamos como si las decisiones que tuviéramos que tomar fueran tan urgentes que no pueden esperar a mañana. No pueden esperar un momento, no pueden esperar a escuchar consejo, no pueden esperarse a llevarse ante Dios. Y muchas de nuestras decisiones son impulsivas y simplemente queremos ya la respuesta y por eso no vamos a Dios. A veces no vamos a Dios porque ya sabemos lo que Dios dice acerca de eso y no queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos porque ya sabemos. Porque ya sabemos que es un no, pero entonces fíjate, tratamos a Dios como si no fuera el Dios del universo, como si fuera una estatua que estuviera ahí y que si vas a hacer algo malo, te volteas o la volteas y ya no pasa nada. Pero Jesús, siendo Dios y siendo el Hijo de Dios, se toma un tiempo porque va a tomar una decisión muy importante en su vida para orar. Y no solo orar, sino pasa toda la noche orando. Es una decisión muy importante. Si los hombres pasaran más tiempo orando y de rodillas, sus vidas estuvieran transformadas, sus vidas estarían mejores. Su vida cambiaría realmente si pasáramos más tiempo orando, si pasáramos más tiempo derramando nuestro corazón, si en vez de ir con un cuate y decirle, mira, siento esto, estoy pasando esto, ir con Dios y decirle, Dios, esto siento.
sí me siento. ¿Qué hago? Dime. Sería mejor nuestra vida, tomaríamos mejores decisiones. Y Jesús, siendo Dios, pasa la noche orando. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces mira, hasta ahora en estos 6 capítulos que hemos visto, hay mucha gente siguiendo a Jesús y hay muchos discípulos, y puedes ver y podrías ver Jesús parado aquí y lleno este lugar de la gente que lo sigue. Pero hasta este entonces Jesús no tiene a sus 12 discípulos, sino que es en este momento, y ha pasado toda la noche orando para que Dios le diga qué hacer, a quiénes va a escoger. Es una decisión muy importante porque es una decisión que trasciende hasta hoy en día. Seguramente, no sé si conozcas todos los nombres de los discípulos y de los apóstoles, pero sí de algunos. Y conozcas incluso historias de qué hicieron y cómo estuvieron con Jesús. Y vamos a ver muchas de ellas a través de Lucas. Pero Jesús pasó orando todo este tiempo para escoger a quienes va a llamar cerca de él. Y dice que cuando era de día, llamó a sus discípulos, los que le seguían, y escogió a 12 de ellos. Y alguna vez en la escuela, cuando jugaban fútbol o jugaban básquetbol, no sé qué jugaban en tu escuela, normalmente es fútbol. Cuando hacían las retas, y ya sabes, siempre escogen los que mejor juegan, ¿no? Y empezaban a escoger, normalmente te escogían a ti primero. Dices, sí, soy buenísimo jugando fútbol. Normalmente escogen al que más juega, o al que más corre, o al que tiene algo que le conviene escogerlo. O sea, tú escogerías a alguien para jugar fútbol, a los que mejor juegan. Y ahora nosotros metimos un equipo de fútbol en el Fut 5 aquí. Bueno, nosotros, hablo de algunos de la iglesia. Y la verdad es que si hubiéramos escogido bien los que jugaban, hubiéramos ganado ya por lo menos algún partido, pero no hemos ganado, solo hemos jugado 2 partidos y los 2 los hemos perdido por goliza. Pero si escogiéramos como escoge la gente, normalmente escogeríamos los que mejor juegan y haríamos aquí, a ver, levante su mano, quien juega bien fútbol, vamos a hacerte una prueba y entonces vamos a poner a los mejores a jugar. Si es que el fútbol se trata de ganar. Y vamos a poner a los mejores a jugar, a ver qué aptitudes tiene cada uno. Y tú podrías decir, si así escoge la gente, entonces Dios debería hacer igual. Jesús debería hacer una lista y poner aquí, a ver quiénes son buenos para esto, y quiénes son buenos para el otro, y quiénes son buenos para... Pero si hiciera una lista así, Jesús, por la gente que es buena para algo, muchos de nosotros, la verdad, nunca seríamos escogidos. Algunos tal vez sí, algunos son muy buenos en algo, pero yo estoy seguro de eso. Si Dios hubiera escogido al líder del grupo de jóvenes por aptitudes, por buenas aptitudes, yo no estaría aquí hoy. Pero Jesús no escoge como escogen los demás. Es más, la misma Biblia enseña que lo que escoge Dios es lo vil, lo rechazado, lo que no era, o sea, lo que no tenía un nombre o no servía para nada, y Él le da un buen uso. Lo que nadie escogería. Jesús se pasó la noche orando porque Él no quería escoger de acuerdo a lo que Él veía, sino quería escoger lo que Dios quería que escogiera. Y entonces hace esto y llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estos discípulos, la palabra discípulo significa seguidor, pero no seguidor como en Instagram,
de que puedes ver sus fotos y ya está padre y puedes ver sus historias, sino en este tiempo un seguidor era una persona no solo que iba tras su maestro, sino que lo imitaba en todo. Y es una buena pregunta que puedes hacerte hoy. ¿Te consideras seguidor de Jesús? Dice sí, o sea, en el Instagram de Jesús yo ya le di seguir y veo todas sus fotos. O sea, veo todo lo que hace. Es más, cada semana de viernes es como si viéramos una de sus historias. Pero eso no es ser seguidor de acuerdo a la Biblia. Ser un seguidor de Jesús es ir tras Él e imitarlo en todo. ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo vas con ser seguidor de Jesús? Y Él llama entonces a sus discípulos, a sus seguidores, pero entonces una cosa son sus seguidores que han decidido eso, caminar con Él, pero otra cosa es algo que Él los va a llamar apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. O sea que mira lo que pasa en este versículo. Jesús escoge a uno de sus seguidores para encargarles algo y enviarlos. Y no es esa la historia de los discípulos. Jesús los escoge, les enseña todo lo que deben saber y los envía. Y dice, o sea, vayan hasta lo último de la tierra y prediquen esto, el evangelio. Y entonces Juan escribe en el evangelio lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos. Ellos caminaron con Jesús 3 años y medio y vieron todo lo que Jesús hizo y aprendieron día tras día de qué se trataba seguir a Jesús. Posiblemente con esta definición pienses, entonces creo que no he seguido a Jesús. Creo que solo he visto sus historias, pero no voy tras Él y no estoy imitándolo en todo. Entonces, versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, enviados. Eso es lo que va a hacer con ellos. Versículo 14. Y mira a quienes llamó. A Simón, a quien también llamó Pedro. Y seguramente conoce algo de Pedro. Si pudiera describir a Pedro en una frase, sería un cabeza dura. Así era. O sea, Pedro era un cabeza dura. O sea, era hablador, era impulsivo, decía lo que no tenía que decir, la regaba una y otra vez delante de Jesús. ¿Te suena? ¿Te pareces? Puedes decir, yo soy un poco como Pedro. Y a ese escogió Jesús. Si yo hubiera escogido, yo no hubiera escogido a Pedro. Es un cuate problemático, necio. ¿Quién quiere tener a alguien necio a su lado? Nadie. Pero Jesús dice, este me sirve. Jesús sabe el final de la historia y sabe a quiénes escoge. Y sabe lo que puede hacer con un hombre necio, cabeza dura. Entonces mira, tienes esperanza. Entonces se llamó a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano. Era el hermano de Pedro, era el hermano mayor. También dice Andrés, su hermano, a Jacobo, que este Jacobo es el que es el primer mártir de la iglesia. El primero que tiene el honor de morir por Jesús. Pero también llamó a Juan, y Juan es uno de los más conocidos. Juan posiblemente tenía la edad del menor de los que están aquí, 12, 13 años, era un adolescente. Imagínate Jesús llamando a un adolescente a estar todos los días con él. Los adolescentes no se aguantan ni ellos mismos. Y Jesús dice, quiero tener bien cerca.
Y sabemos quién fue Juan. Y fue el apóstol y el discípulo más longevo, o sea, el que vivió más tiempo. Él fue el único que no murió martirizado. Y Dios lo agarró desde chico. Por eso no hay pretexto para decir, bueno, ahorita estoy muy chico. O sea, está padre todo eso de Jesús, está padre todo eso de Dios, pero mira, yo quiero experimentar, quiero ver. Amigo, de verdad no quieres experimentar. O sea, no quieres ver. Hay gente en la iglesia que viene huyendo del mundo, diciendo, no quiero ya nada de eso. Y hay gente en la iglesia que quiere huir al mundo para probar y para ver. No te pierdes de nada. Al contrario. Pero bueno, si quieres, ve, date tus raspones, date tus golpes, trae tus heridas y te esperamos aquí. Pero sería muy tonto, ¿no? Y Juan, desde siendo un adolescente, decidió seguir a Jesús. Y Juan escribió Primera y Segunda de Juan, el Evangelio de Juan y Apocalipsis. Y Dios usó a Juan desde que era un niño. Lo escogió un adolescente y dijo, este me sirve. Aunque fuera un adolescente y con todo eso implique todo lo que es ser un adolescente impulsivo. Este cuate y a su hermano, Jacobo, le decían los hijos del trueno. Para que te des una idea. Eran tremendos. ¿Quién más? Felipe. Y Felipe es el típico negativo en el grupo. O sea, Jesús, esto no se puede. No, o sea, no vas a poder. El que quiere calcular todo. ¿Conoces a alguien así? Son molestos. Es gente molesta. Y dices, ay, viene este cuate con su negatividad. Y todo está mal y no te va a salir bien y no vas a poder. ¿Quién quiere a alguien así a su lado? Jesús le dice, vente, tú me sirves. ¿Quién más está en la lista? Bartolomé. Este es Natanael. Este es el que se creía muy justo. Y el que dice, cuando le dicen que Jesús de Nazaret, y con desprecio dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Jesús le dice, ven, aunque no creas, ven. ¿Quién más? Mateo, y ya lo vimos hace 2-3 semanas. Mateo, el cobrador de impuestos. O podríamos cambiarle el cobrador de impuestos por el ratero, porque eso era un cobrador de impuestos. Mateo, el ratero, el que nadie quería, el que era un traicionero para su pueblo. ¿Te acuerdas la historia? Pasa Jesús por ahí, él está sentado en el banco de los tributos, era un gran negocio eso. Y escucha que Jesús le dice, sígueme. Y Mateo no le importa su negocio, no le importa que va a perder todo lo que siempre había soñado. Se para del banco de los impuestos. Es más, le dice ahí, el que lo quiera, aquí se lo dejo, le firmo los papeles y se va tras Jesús. Y Mateo vio eso, o sea, el dinero no es comparable con Jesús. ¿Quién más? Tomás. Tomás era un incrédulo. Tomás es este hombre que cuando Jesús resucita, dice, hasta que yo no vea sus marcas. Y es más, no solo eso, y meta mi mano en su costado. Hasta que no vea, no voy a creer. Y por eso hay un dicho hoy. Y hay gente que dice, tú estás muy chico, seguramente no dices dichos, pero pregúntale a tu mamá o a tu abuelita. Dicen, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y se hizo un dicho, pero no es un dicho para repetir. O sea, Tomás fue un incrédulo. Y cuando Jesús se presenta resucitado, le dice, a ver Tomás, ¿qué decías? Mete tu mano. Y Tomás, avergonzado, dice, perdóname, Señor.
Mira la lista que llevamos. Hasta ahora, a ninguno de ellos tú los hubieras escogido si supieras lo que iban a hacer. Jacobo, hijo de Alfeo, este cuate era un X, ni siquiera la Biblia habla de él. O sea, ni siquiera se dice mucho de él. Era un cuate X, como cualquiera. Así, el que normalmente en el recreo, en el receso no pelas, o sea, que está sentado solo ahí. Cuate X. Simón el celote. Este cuate era de armas tomar. Este cuate era un sicario, era alguien que era un revolucionario, que seguramente había matado gente por cuestiones políticas. Era como un porro hoy en día de la UNAM, algo así. Era un cuate de armas tomar. Él era el perfecto enemigo de alguien como Mateo. Odiaban a las personas que estaban inmiscuidas con el gobierno, como Mateo, que trabajaba para el gobierno romano siendo judío. Y posiblemente hubieras pensado, Jesús está haciendo una combinación explosiva. O sea, Mateo y el celote seguramente se van a pelear y seguramente el celote va a matar a Mateo. Pero no pasó eso. Y después de este cuate peleonero, el celote, que tú no escogerías, no lo querrías a tu lado, o a lo mejor sí para que te cuidara, a ese lo escoge. ¿A quién más? El versículo 16, Judas, el hermano de Jacobo, este es Judas Tadeo, no se sabe mucho de él. Y fíjate por último, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Una pregunta, ¿tú escogerías a alguien para estar cerca de ti, para ser de tu círculo cerrado de amigos, alguien que es un traidor, que te va a entregar, que sabes, este cuate me va a fallar, pero lo quiero aquí a mi lado? ¿Harías eso? Y algunos se preguntan, ¿por qué Jesús escogió a Judas Iscariote si sabía que lo iba a traicionar? Podrías darle vueltas a esa pregunta toda tu vida. Pero la pregunta no es por qué Jesús escogió a Judas Iscariote. La pregunta es por qué Jesús me escogió a mí, sabiendo cómo soy. Sabiendo que posiblemente soy peor que Pedro, que Juan, que Andrés, que Jacobo, que Felipe, que Bartolomé, que Mateo, que Tomás, que Jacobo, que Simón, que Judas. La pregunta es ¿por qué Jesús me escogió a mí? Y Jesús escoge 12 hombres comunes y corrientes, como tú y como yo. No tenía nada de especial, al contrario. Y con esos hombres, excepto Judas, porque Judas, en vez de querer ser seguidor de Jesús y querer ser lleno de Jesús, es como estos que platicaba hace un rato. Están cerca de Jesús, pero quieren saber qué hay afuera. No quieren, están cerca de Jesús y no quieren ser llenos de Jesús, quieren ser llenos de lo que está afuera. Y cambian a Jesús por cualquier cosa. Y Judas lo cambia por unas monedas. ¿Qué cosa en el mundo es tan importante para ti para cambiar a Jesús? De verdad, ¿qué es eso que tanto valor le dan para dejar a Jesús e irte atrás? Una persona que te acepten, ir a ciertos lugares. ¿De verdad vale la pena? Si Judas estuviera hoy aquí, nos diría, no vale la pena. Pero para Judas fue demasiado tarde.
¿Y sabes cómo terminó? Lleno de remordimiento, pero no, eso no quiere decir que se arrepintió, al contrario, su remordimiento lo llevó a quitarse la vida. No podía vivir después de lo que hizo. Muy diferente a Pedro, que Pedro falló, lo negó, pero se arrepintió. Y mira, y si tú has caminado con Jesús y simplemente no lo has seguido de cerca y simplemente eso, de repente has dicho, mira, está padre Jesús, pero quiero saber qué hay allá. Y lo has negado con tus hechos. Hoy puede ser un buen día para arrepentirse y no seguir los pasos de Judas. Y estos son los hombres que Dios escoge y que Jesús escoge. ¿Por qué los escoge? Porque Él quiso. ¿Porque tienen algo especial? No. ¿Por sus aptitudes? No. Porque Él quiso. Y a veces pasas tu vida luchando porque te acepten afuera, cuando Jesús ya te ha aceptado. Y eso debería ser suficiente. Pasamos nuestra vida queriendo agradar a alguien que no nos ama, alguien que nos va a traicionar, alguien que nos va a dejar, alguien que no va a ser fiel y bueno con nosotros. Cuando Jesús ya nos ha escogido, cuando Jesús ya nos ha llamado a caminar con Él, a estar cerca de Él, y nos ha dado algo mucho más importante que cualquier otra cosa. ¿Por qué causa en tu vida? ¿Por qué causa entregarías tu vida? Posiblemente tus sueños y tus deseos hoy sean, mira, yo quiero encontrar el trabajo que siempre he soñado un día, dedicarme a eso y disfrutar de la vida y ahí gastar mi vida para siempre. Yo quiero encontrar a la persona indicada y ahí gastar mi vida para siempre. Pero estos hombres, después de que Jesús los llamó y los escogió, encontraron no en una causa, sino en Jesús el mayor motivo para entregar sus vidas y vivir así. Y estamos estudiando los domingos Hechos y hemos visto ya varias historias de cómo hombres que eran nada, Dios los escoge, los toma, les da un mensaje, les da algo y los envía. Y viven la vida más emocionante que podrían vivir. Para ellos era tan importante esto que dieron sus vidas. Que no les importó morir por eso. ¿Puedes imaginar eso? Y nosotros vivimos de este lado del charco y es muy fácil ser cristiano. Nadie te persigue por ser cristiano. Es más, hoy en día se ha vuelto hasta algo cool. Si eres cristiano, está súper padre, a mí me gustan las canciones de tal y tal. O sea, pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es lo que estos hombres hicieron. Cuando Jesús los llamó, ellos encontraron que Jesús era realmente Dios. Vieron sus enseñanzas, estuvieron con Él día tras día, aprendieron de Él y Jesús les entregó en sus manos el mensaje y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio.
Les dio algo mucho, mucho más importante que cualquier cosa que podrías pensar o soñar. Algo que puede cambiar vidas y corazones. Y acaba de pasar lo de María del Sol. Y si fuiste, viste lo que pasó. Yo me estaba aguantando todo el concierto de no llorar por ver ese auditorio lleno de gente que invitó a sus amigos para darles el mejor regalo que han encontrado. Y estaba yo escuchando a María y estaba yo así secando las lágrimas, volteando que nadie me viera. Para estos hombres, ese mensaje como el que se dio ese día, ese regalo, eso que ellos habían visto y habían probado, era tan importante que entregaron sus vidas para hacerlo. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque si tú has creído en Jesús y eso ha transformado en tu vida, ¿por qué no querrías que alguien más lo conociera? Es lo más importante del mundo. Y si es algo que ha cambiado tu vida, estos hombres, Jesús cambió su vida y estuvieron dispuestos a llevar el mensaje a todos lados. Si Jesús ya te ha llamado y si Jesús ya te ha escogido, ¿qué estás haciendo con tu vida? Hoy es la última reunión del año y vas a tener Navidad y fin de año con gente, familia, amigos. Que no se te olvide que Jesús te ha llamado y te ha escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No pierdas el tiempo. Versículo 17, y descendió con ellos. Después de haberlos escogido, Jesús les dice, vengan, estén cerca de mí, vean lo que estoy haciendo, aprendan. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Estos hombres se ponen al lado de Jesús y están ahí viendo a Jesús sanando a gente que lleva por años sufriendo. Y están viendo la misericordia de Jesús con la gente. Pero no solo eso, versículo 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y ellos están viendo lo que Jesús hace. No tienen ni idea que un día ellos van a hacer lo mismo con el poder de Jesús. No, tú no tienes ni idea de cómo Jesús puede usarte. Pero si decides hoy seguirle, Jesús te va a usar. No tienes idea. Versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y ellos están ahí viendo. Y están al lado de Jesús y Jesús los escogió y no tienen mucha idea de qué significa que Jesús los haya escogido, como tú ahora tal vez. Posiblemente sabes, sí entiendo y hasta cantamos escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Increíble la canción. Y no tienes bien idea de qué significa eso. Pero si sigues a Jesús de cerca, si caminas con Él, si lo imitas, Dios te va a usar. No sé en dónde, no sé cómo, pero que Dios te use es lo mejor que te podría pasar en la vida. Que Dios te encargue el Evangelio, que Dios te encargue su mensaje y que puedas ver un día
gente transformada por el mensaje de Jesús. Y decir, o sea, yo era como estos hombres. Lo voy a decir por mí, un bueno para nada. Pero un día Dios me dijo, ven. Decidí obedecer. Me escogió, caminé con Él y me encargó algo mucho más importante que mi vida. Y que puedas pasar tu vida como dice Romanos, como una ofrenda en el altar, y que tu vida se consuma a los pies de Dios y no a los pies del mundo. Lo que decidas hoy importa. Si has decidido seguir a Jesús, síguele de cerca. Camina con Él, disfruta. Créeme, no te estás perdiendo de nada allá afuera. No cambies a Jesús por unas monedas. No cambies a Jesús por algo que no vale la pena. Mejor pon tus ojos en eso, de que Jesús me escogió a pesar de cómo soy. Y si eres paciente, Jesús va a hacer la obra en ti. Y va a cambiar eso que tú nunca has podido cambiar. Y habrá valido la pena.